Seguimos avanzando, vamos a conversar ahora en teleentrevista con Jonathan Díaz, director del Fondo Latinoamericano de Derechos Humanos. Jonathan, ¿cómo te va? Muchas gracias por conversar con TVU, canal de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, Francisco, por la invitación a TVU y feliz de estar con ustedes pudiendo compartir algún intercambio de ideas hoy día. Sí, vamos a tocar varios temas. Jonathan, primero, ¿cuál es el trabajo que realiza este foro? ¿Cuándo empezó con su labor y los pilares de las funciones que cumplen? Durante el año 2019, América Latina fue testigo de una serie de movimientos de orden social y político, no solamente en Chile después del 18 de octubre, sino que también en Ecuador, en Honduras, en Nicaragua, en México y en Colombia. Y también en otras partes del mundo. Esto no fue solamente un fenómeno provocado en Chile, sino también un colapso de un sistema que venía postergando a la gente, a la ciudadanía, y que detonó también una reacción por parte de los estados muy violenta. Esto nos llevó en enero de este año constituir el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, en el cual participaron cerca de 22 países, más de 108 expositores de estos países también, y tuvimos una capacidad de participación muy grande, no solamente con las personas que estuvieron en la actividad del foro, sino que más de 50.000 personas viéndolo alrededor del mundo. Esto constituyó una organización que hoy día es una fundación y que hoy día tenemos presencia tanto en Argentina, en Ecuador, en Colombia, con capítulos nacionales que lo que hacen es defender y buscar la forma de promover el respeto por los derechos humanos. ¿En qué nivel está Latinoamérica en el respeto a los derechos humanos? Si lo pudiésemos comparar con Europa, por ejemplo. Me imagino que hay tareas pendientes. Hoy día las tareas están pendientes no solamente en Latinoamérica. Ya. En buena parte del mundo, tanto en Europa, los flagelos son siempre distintos y están focalizados en base a la cultura y a los aspectos. Por ejemplo, o sea, no hay un territorio, disculpa, no hay un territorio mejor que otros en esto. No hay un territorio mejor que otro, y esto tiene que ver con que los derechos humanos requieren una defensa permanente. El tema de los inmigrantes en Europa es un caso que sigue muy latente, por lo tanto tampoco pueden dar cátedra de estar cumpliendo a plenitud los derechos humanos. Yo creo que los derechos humanos es un proceso civilizatorio que hace que cada una de las culturas y las sociedades pueda ir avanzando en el reconocimiento de estos derechos que son anteriores a la misma sociedad y que son propios solo por el hecho de ser humanos y humanas. En nuestro continente, ¿en qué países se han dado situaciones más complejas, donde ha costado colocar el tema del respeto a los derechos humanos y tener el apoyo también de los gobiernos? Hay unas cifras que son reveladoras y que tienen que ver con los fenómenos de estallido social que se provocaron en Latinoamérica. Se contabilizan, según los informes de Amnistía Internacional, más de 210 personas que fueron violentamente asesinadas durante los conflictos sociales que se provocaron. En esto Haití lidera el ranking, más de 83 personas fallecidas, en Venezuela 43 personas fallecidas, en Bolivia 35, Chile también está con 31 personas fallecidas, 8 en Ecuador, 6 en Honduras, y esto producto de la movilización social. Y sin contabilizar en esto el sinnúmero de personas que fueron torturadas, que fueron detenidas ilegalmente y que también se practicó desnudamientos, violencia sexual en los procesos de conflicto social. Esto provocó una especie de instalación, un retroceso al Estado de Derecho, en donde los países instalaron gobiernos de corte policial, estados policiales, y en donde, en definitiva, se primió tratar de buscar esa normalidad o paz social en vez de aplicar protocolos que permitieran disminuir la violación de los derechos humanos. Esto trasciende a los gobiernos, a los colores políticos, porque mucho se dice por parte de algunos sectores, los derechos humanos defienden a pura gente de izquierda, a violentistas, pero acá hemos visto que hay violaciones a los derechos humanos ya en gobiernos como Venezuela, tú nombraste Argentina, el caso de Chile en el estallido social, Nicaragua. Es decir, acá el Estado opresor está como componente común de los flagelos y no hay un gobierno de corte más liberal que sea mucho más condescendiente que los de derecha, izquierda. ¿No hay diferencias?
Lo que pasa es que llevar el debate a la izquierda y la derecha es reducir los derechos humanos Por eso te lo pregunto. a una ideología específica. Lo que ocurre es que hay un agotamiento del Estado tradicional, de cómo el Estado se concibe, de los contratos sociales en materias políticas, y eso no depende solamente de quién sea o no el gobierno de turno. Ya. Ahora, claramente la respuesta se agudiza cuando un gobierno comprende de que la respuesta policial es una respuesta que debe ser firme y que debe ser disuasiva a partir del flagelo de los derechos humanos. Entonces, finalmente, lo que ocurre es que el Estado, cómo reacciona, va a depender. Pueden haber gobiernos de izquierda que provocan violaciones de los derechos humanos, a la vez como gobiernos de derecha. Pero aquí habla acerca de un agotamiento de un modelo, no solo económico, social, sino que también político. Y tiene que ver con cómo se van tomando las decisiones que involucran a la sociedad. Específicamente en nuestro país, ¿qué han podido ver, qué han podido analizar ahora que ya han pasado algunos meses del estallido social? Sabemos que hay denuncias en la justicia que siguen su curso. Algunos familiares de gente que lamentablemente perdió la vista denuncian que esto lamentablemente se entrampa, que no han tenido esa justicia que esperan para sus seres queridos. Ahora que ha pasado un poco el tiempo, que el ambiente está un poco más tranquilo, ¿qué balance haces de lo que sucedió desde el 18 de octubre, Jonathan? La pandemia del coronavirus lo que hizo fue invisibilizó muchas cosas que ocurrieron y que siguen ocurriendo en nuestro país. Un balance por parte de la Corte Suprema estableció de que hubo cerca de 88.000 imputados que pasaron a audiencia de control de detención. 88.000 personas chilenas que fueron detenidas en nuestro país y de los cuales se ha logrado un reconocimiento de más de 2.000 personas que su detención fue ilegal. Y hasta el día de hoy, personas que se manifestaron y estuvieron en estas manifestaciones en nuestro país, más de 2.500 personas siguen detenidas en base a la lógica de la prisión preventiva, que se ha vuelto un instrumento de parte del Estado para mantener a las personas dentro sin un juicio justo. Y esto es un balance no mío, Francisco, sino que de la misma Corte Suprema, que señaló que el aumento de detenciones ilegales fue de casi un 77%. Esto nos deja, además de que hay personas detenidas que no han tenido un juicio justo, que están en prisión preventiva, que hoy día están privados completamente de sus derechos y que no han tenido un juicio, porque además del coronavirus lo que provocó es dilatar los procesos de prisión preventiva. En Chile también hubo más de 3.939 personas heridas en las cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por balas, balines, perdigones, lacrimógenas. Las personas detenidas, como te había señalado, más de 88.000 personas. Acciones judiciales, se presentaron más de 1.500 solo por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Las causas son homicidio, violencia sexual, torturas. En el caso de las golpizas, más de 1.000 golpizas, 764 disparos, 275 desnudamientos. Y hay 400 casos en Chile de pérdida del globo ocular. Y los casos emblemáticos, tanto como Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, todavía son casos que están en completa impunidad. Lo que ha ocurrido además es que las policías que están a cargo además de investigar, de proveer información a los tribunales de justicia para que puedan tomar decisiones correctas, han actuado con un rol encubridor. No han sido capaces de entregar a los suyos de quienes cometieron estas violaciones. Cuando hay gente que dice, ¿quién se preocupa del derecho humano del gendarme, del carabinero, golpeado por una turba? Yo entiendo que acá la lógica del trabajo de ustedes y del resto de las instituciones, el Instituto de Derechos Humanos acá se sostiene en que en este caso es el Estado que está atrás y Carabineros o la PDI pertenecen al aparato estatal del Ministerio del Interior, por lo tanto no son ciudadanos de a pie que pueden ser flagelados. Pero ¿qué pasa cuando se da la situación al revés? ¿Qué contestan ante eso? Los derechos humanos son de todas y todos. No existe un patrimonio de los derechos humanos, pero sí existe un monopolio del uso de la fuerza. Y el monopolio del uso de la fuerza los tienen las policías, que tienen los elementos para poder contrarrestar, para poder tomar acciones. Pero cuando el gobierno o las policías toman decisiones represivas y que provocan que se transforme esto en una situación de violencia,
finalmente lo que hacen es exacerbar los ánimos y no controlar los disturbios. Yo creo que la capacidad de las policías se vio sobrepasada, no por la falta de contingente policial, sino por la poca preparación y las malas decisiones que se tomaron de cómo controlar las protestas masivas. Porque recordemos que lo primero que se empezó a ocupar, en las primeras protestas ya hubo fallecidos. En las primeras protestas ya hubo pérdida del globo ocular. Se planteaba que los balines tenían centro de acero. La policía lo desconocía. Luego Carabineros, en una comisión del Senado, tuvo que reconocer que tenía que retirar balines con centro de acero que provocaban daños irreparables a las personas. Muchos de estos inocentes. Entonces, claro, hay que condenar la violencia contra las policías, por cierto. Eso debe ser así, hay que respetar los derechos también de ellos. Pero ellos también son algunos que recibieron órdenes, y órdenes que fueron direccionadas tanto del Ministerio del Interior, el gobierno y las autoridades, y que tienen que responsabilizarse, no solo por el daño que afectó a los civiles, sino por el daño colateral que recibieron los policías. Jonathan, por último, porque avanza el tiempo, ¿cuál es tu opinión de lo que está sucediendo con los comuneros mapuches que están presos? El caso emblemático de Celestino Córdoba, con una huelga de hambre muy extensa, con la amenaza ahí de iniciar una huelga seca. Hasta hace poco se dijo que se van a volver a sentar a conversar las partes. Qué bueno que sea así, pero es un tema latente. ¿Cómo lo ven? Bueno, hay una profunda preocupación. Son más de 21 comuneros que están en huelga, no solamente el Machi Celestino Córdoba, como bien tú dices, es un caso emblemático. Nuestra principal preocupación es el rechazo de la Corte Suprema al recurso de amparo que se presentó, que lo que solicitaba era el cumplimiento del convenio 169. Un convenio que lo que permite es que aquellas personas que tienen una cosmovisión, que pertenecen a los pueblos originarios, pudieran en definitiva cumplir su condena en base a su cultura. El convenio 169 fue ratificado por Chile, es una ley de la República. Si ustedes los buscan en Ley Chile aparece ratificado, y eso la Corte Suprema lo rechazó. Eso es de profunda preocupación. Ahora se ha restablecido una mesa de diálogo, se han incorporado otros actores como Carol Cariola, que va a tener cierto grado de articulación en ese espacio, pero las demandas que pasaron de 6 meses, a lo menos, para que el Machi pueda cumplir su condena en su rehue, hoy día la oferta del gobierno es de 14 horas. Esto va más allá de nuestra percepción occidental, de nuestra percepción cultural. Esto tiene que ver con la cosmovisión del pueblo mapuche y la importancia de los espacios espirituales. Nadie está diciendo que se indulte al Machi Celestino Córdoba. Nadie está diciendo que a él se le deje en libertad o que cumpla impunidad. Lo que se está diciendo es que se respete el convenio 169 y también los derechos ancestrales de un pueblo que ha sido continuamente oprimido. El gobierno, por un lado, dice que no tiene herramientas para tomar decisiones si la Corte Suprema tomó una postura. Sin embargo, hace muy poco el presidente Sebastián Piñera indultó a Raúl Rojas Nieto y a Víctor Mati, que eran condenados por delitos de lesa humanidad y que estaban recluidos en Punta Peuco. Entonces hay una contradicción respecto a cómo dar solución a esto. Muchas gracias, Jonathan Díaz, por conversar con TVU. ¿Ya? Gracias, Francisco. Seguiremos atentos al trabajo de este foro. Muchas gracias, Francisco.